Amigos, gracias por continuar con nosotros a través de la señal de UTV. Es septiembre y por supuesto en septiembre hay mucho que recordar, es un pasaje histórico muy importante para México y la noche del 15 y el día 16 también ocurrieron cosas que muchos de nosotros no sabemos y para eso invitamos al estudio a Enrique Moreno Kegel. Él es secretario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística aquí en Tijuana, quien tiene información y datos muy interesantes que queremos que ustedes también conozcan. Enrique, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes. Enrique, tú me comentabas, platicamos hace un momento que pues hay verdades y mitos en torno a lo que ocurrió la noche del 15, el día 16 también. Platícanos un poco qué es esa información que tú tienes respecto a hechos históricos ocurridos. Bueno, todos sabemos más o menos lo que pasó el 15 y el 16 de septiembre. Todos hemos pasado por la primaria, la secundaria, los honores a la bandera y se nos dice de modo muy fácil y muy sencillo que la conspiración de Querétaro fue descubierta, que Hidalgo se vio en la necesidad de iniciar un movimiento la mañana del 16 de septiembre, que salió a la iglesia de Dolores en ese tiempo, Guanajuato, y llamó a la gente a levantarse en armas. Y a partir de ese momento comenzó un movimiento que desembocó 11 años después, en 1821, en la independencia. Esa es la parte fácil, esa es la parte conocida, esa es la parte que todos hicimos los dibujos de Miguel Hidalgo con el estandarte de la Virgen. Ahora, ¿qué pasó realmente en esos 2 días? ¿Cómo fueron las circunstancias? Hay muchos escritores que lo dejaron plasmado, incluso cuando Hidalgo, Allende, Aldama fueron detenidos en Acatita de Baján en julio de 1811, fueron interrogados y en los interrogatorios dejan plasmadas circunstancias que son poco conocidas, que están en los libros, pero que no son del conocimiento del dominio público. ¿Cómo cuáles hechos o comentas? Mira, partiendo de la base de lo más fácil, el movimiento inicia como tal la mañana del 16 de septiembre. El 16 de septiembre, para los que sean curiosos y quieran revisar el santoral del calendario, es Nuestra Señora de los Dolores, la santa patrona del pueblo de Dolores, ahora Hidalgo. El 16 de septiembre de 1810 cayó en domingo, razón por la cual la gente bajaba de las rancherías y de los pueblos cercanos ahí a Dolores a la misa, a la iglesia. Y al ser la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, pues había una verbena popular que inició desde la noche del 15 de septiembre. Entonces, obviamente en un pueblo pequeño de la provincia de Guanajuato, pues ¿de dónde iban a sacar 800, 900, 1000 gentes una mañana? Pues era gente que estaba ya en el pueblo, que se había quedado en el pueblo porque era la fiesta de la Santa Patrona, era la verbena popular. Llegan, durante la noche del 15 de septiembre, llega Allende a la casa del cura Hidalgo y llega Aldama alrededor de las 2, de las 4 de la mañana y les avisa que han sido descubiertos, que ahora ¿qué hacen? Tanto Allende como Aldama creen que es factible esconderse y esperar un mejor momento. El movimiento estaba programado para iniciar el 1 de diciembre, ya tenían armas en algún lugar, ya estaban más o menos organizados, pero el cura Hidalgo decide que no pueden esperar, que su vida corre peligro y que necesitan iniciar el movimiento en ese momento. Entonces comienzan a ocurrir una serie de hechos. Llama Hidalgo a las personas que trabajaban ahí en la casa parroquial y la primera instrucción es: vayan a la cárcel y saquen a los presos. Necesitamos gente, necesitamos apoyo. Una vez que sacaron a los presos, se quedan dentro de la casa parroquial platicando. Entonces pues dan las 6 de la mañana, dan las 7 de la mañana y pues no aparece el cura para dar la misa de domingo. La gente se arremolina en torno a la casa parroquial, en torno a la iglesia y pues comienzan a tocar la puerta, lo comienzan a llamar. Él sale y les dice: ¿saben qué? Tenemos aquí una situación, espérenme, no va a haber misa, aguántenme tantito, y se vuelve a meter a la casa. La mayoría de los escritores coinciden que entre 11 y 12 del mediodía sale ya Hidalgo con Allende y salen decididos a iniciar un movimiento. Ahora, siempre se nos ha dicho que Hidalgo luchó por la independencia de México. Bueno, en primer lugar, México no existía. Todos ellos eran criollos o eran nacidos
mexicanos nacidos en el territorio de la Nueva España. Ellos no tenían el concepto de México, no tenían la idea de vamos a independizarnos de España. España estaba siendo invadida por Napoleón. Entonces, ellos lo que querían era unirse. ¿Para qué fin? Hidalgo era un conocedor de la historia. Hidalgo sabía lo que había ocurrido con la independencia de Estados Unidos y con la Revolución Francesa. Hidalgo lo que hace es salir con la gente del pueblo, que está en el mercado, que está en la verbena popular, que está en la fiesta, y decirles, tenemos un problema. España está siendo invadida por Francia, y si nosotros no nos organizamos, los franceses ya vienen en camino para invadir también la Nueva España. ¿Y qué pasa con la invasión de los franceses? Los franceses van a querernos quitar nuestra religión católica, van a querernos quitar nuestras tierras, nuestras posesiones. Entonces, es un discurso de luchemos por lo que es nuestro, pero no estaban buscando una independencia, estaban buscando protegerse de una situación ajena a ellos que estaba ocurriendo en Francia. Ese es el primer momento, ese es el discurso oficial que Hidalgo le da a la gente, es, vienen los franceses y tenemos que unirnos para luchar contra ellos. Y posteriormente comienza una marcha de un conglomerado de gente que pasa por la iglesia de Atotonilco. En la iglesia de Atotonilco, y esto lo deja escrito Hidalgo en sus confesiones, se da cuenta que le hace falta el factor de cohesión del movimiento. No, él se da cuenta que la gente no está totalmente convencida de lo que está ocurriendo. Entonces entra al sagrario, entra a la iglesia de Atotonilco y saca de ahí el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Varios de los libros mencionan que cuando él sale con el estandarte de la iglesia de Atotonilco es cuando la gente comienza este grito popular de viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, que era el rey de España, y mueran los malos gobernantes, los malos españoles. Pero ¿quiénes eran los malos españoles? Los malos españoles eran los que pretendían entregar la Nueva España a los franceses. Cierto que había muchos problemas políticos, que había muchos problemas sociales, pero la lucha es contra esos españoles que pretenden doblegarse ante el imperio francés que tiene invadido España. Entonces, ese es el momento inicial, ese es cómo comienzan las cosas, y todo eso se ha resumido en lo que nosotros conocemos popularmente como el famoso grito de independencia. ¿Y qué pasó después? Los hechos continuaron, ¿verdad? Los hechos continuaron. Hay una circunstancia muy particular. Hoy en día todos hemos escuchado que se invita a la gente a participar en mítines políticos y se les ofrece una prebenda a cambio. Te llevamos en camión, te damos tu lunch, te traemos. Bueno, Hidalgo necesitaba mantener a su ejército y no encontraba la manera de hacerlo. Entonces, lo único que se le ocurrió fue, a los que me acompañen, que vengan a pie, les voy a dar $0.25 diario. Y a los que me acompañen y traigan su caballo, les voy a dar $1 diario. El tesorero de este movimiento era el hermano de Hidalgo. Y surge la siguiente pregunta, ¿y cómo les iba a dar Hidalgo dinero a todas esas personas? La respuesta es que cada pueblo al que iban llegando se permitían los saqueos y se permitían los robos. Hidalgo llegaba al pueblo, llegaba con el sacristán del pueblo, de la iglesia del pueblo, y decía, pues necesitamos su cooperación para la causa, padre. Entonces, de esa manera, unas veces a fuerzas y otras veces no tanto, es que se hicieron de recursos para mantener la cohesión de un movimiento y para mantener un movimiento vivo que fue creciendo de tal manera que en el momento en el que llega a la Ciudad de México, en el que llega al Monte de las Cruces, a las puertas de la ciudad, se habla de un ejército de 80,000 personas. Y era un ejército pues integrado en la mayoría por gente de clases humildes, gente necesitada, gente que veía la oportunidad de obtener comida, de obtener recursos a través del movimiento. No está claro por qué Hidalgo nunca entra a la Ciudad de México. En la Ciudad de México había únicamente 2,000 efectivos del ejército para defender la ciudad. El virrey sabía
que si Hidalgo entraba a la ciudad, él estaba perdido. ¿Por qué no entra Hidalgo a la Ciudad de México? Una de las teorías que existen es que Hidalgo tuvo miedo de que si él le permitía al pueblo, a este ejército de 80,000 almas, entrar a la Ciudad de México, la iban a destruir, la iban a saquear, y no existía control. Por más que Allende y su ejército, los que lo acompañaban, trataran de mantener el control del movimiento, 200, 500, 1,000 soldados no iban a poder contener a 1,000 gentes, a 80,000 gentes. Entonces, una de las teorías por las cuales Hidalgo no toma la Ciudad de México en ese momento es porque no iba a permitir que acabaran, no iba a permitir el saqueo de la ciudad. Además de que no tenía un plan político, no tenía un plan económico, no tenía una idea de exactamente lo que iba a ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si Hidalgo entra a la Ciudad de México, toma la Ciudad de México? No tenía un plan político, no tenía un plan económico. Hidalgo no hubiera sabido qué hacer. Fue un movimiento muy espontáneo. Con el poder. Fue un movimiento espontáneo que nace de una situación de que ya nos vimos comprometidos, ya nos descubrieron, ya saben quiénes somos y vienen por nosotros. Y aglutinó gente con muchos temores también. Claro. Y pues ese es el principio del movimiento. Lo demás de la historia, salen hacia Guadalajara unos, salen hacia Guanajuato otros, al final son detenidos en Acatita de Baján, son juzgados, son fusilados, las cabezas de los 4 líderes son llevadas a la Alhóndiga de Granaditas y son colgadas en las 4 esquinas como escarmiento para todos aquellos que se quisieran levantar en contra de la corona española. Y el movimiento de Hidalgo es un movimiento que nace en septiembre y termina en julio. Para el 1 de agosto de 1810, Hidalgo y la mayoría de los líderes del movimiento están fusilados y no hay movimiento, se acabó. Queda un pequeño levantamiento a cargo de Morelos en el sur, pero la vida de la Nueva España continúa en relativa calma y relativa tranquilidad. ¿Y tranquilidad. cuándo se revive ese movimiento? ¿En qué momento? Morelos continúa con ese movimiento a partir de 1811. Pero ya de manera más tímida, digamos. De manera más tímida, de manera más callada, de manera más... el acto más reconocido para Morelos es la defensa de Cuautla, cómo salen del sitio de Cuautla sin tener mayores bajas. Al final apresan a Morelos y Morelos también es fusilado. Entonces, no hay realmente una cabecilla. Guerrero está en el sur, precisamente en el estado que hoy lleva su nombre, pues entre escondido y entre asaltando caminos. Enrique, ¿y en qué momento surgen estas versiones que ahora sabemos nosotros a través de los libros de texto? La mayoría de los mexicanos. Estas versiones han existido desde el momento mismo en que se gesta el movimiento. Existen muchos escritores, existen los libros de Lucas Alamán, existen los diversos documentos de las confesiones de los insurgentes, existen gente que vivió la independencia. Hay unas memorias que se llaman de Pedro García. Es una persona que estuvo ahí en los hechos y que como pudo lo fue narrando, lo fue escribiendo. Y constan esos registros. Constan estos registros y constan estos detalles y existen estos libros. Incluso hay reproducciones actuales que se han hecho de estos libros precisamente para dar a conocer una historia más nutrida, más completa, más real. Que los hechos sean mucho más claros. No estamos diciendo que no ocurrió lo que ocurrió, simplemente que tiene otros matices. ¿En dónde la gente puede consultar este tipo de información? ¿Qué les sugieren ustedes como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística? Pueden acercarse a nosotros. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la calle Sexta y Niños Héroes, tenemos una biblioteca, tenemos aproximadamente unos 3,000 volúmenes, la mayoría de ellos de Historia de México, Historia de Baja California. La biblioteca está abierta los días miércoles y jueves de 2 a 6 de la tarde, y sobre todo que investiguen. El afán de nosotros es invitar a la gente a investigar, a sacar sus propias conclusiones, y creo que es parte de la misión que tenemos. Y enriquecer todo lo que sabemos, ¿verdad? Sobre el caso de la independencia, que además pues es tema de septiembre en México. Es un tema de septiembre y yo creo que es un tema que no se va a agotar. Ya. Pues Enrique, muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante el tema. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Amigos, nosotros vamos a continuar después de una pausa, regresamos pronto. Carlos Jiménez, presidente de la Fundación Unidos por Tijuana.
Con una invitación a la participación de ciudadanos de Baja California, comenzó el primero de 12 foros de consulta ciudadana de la Fundación Colosio, en toda la entidad y cuyo resultado al término serán la agenda legislativa, las 100 propuestas para Baja California y la plataforma electoral del PRI. Que vamos a desarrollar o que estamos llevando a cabo en la Fundación Colosio, el poder contar con la participación de gente tan comprometida con el Estado, que tienen tanto que aportar y que aceptan de buena gana venir a compartir sus experiencias con nosotros. Permítanme decirles que estos trabajos que estamos hoy realizando, les vamos a dar seguimiento para que se puedan convertir en la plataforma electoral que el PRI va a llevar a la próxima contienda electoral. Andrés Garza Chávez, presidente de Fundación Colosio en Baja California, se mostró satisfecho por el arranque de un ejercicio, que dijo, busca tener un contacto con la sociedad y grupos organizados académicos, de profesionistas y sociales, para tener una plataforma que cale a todos los bajacalifornianos. En el mensaje inaugural, Tirso Leviano Hernández, dirigente municipal del PRI en Tijuana, felicitó a la Fundación Colosio Baja California por esta iniciativa y a los participantes del foro, porque el tiempo formal del proceso electoral del 2016 comienza este 13 de septiembre. Constatarse y constar en la plataforma que como partido tendremos que registrar en su momento. Yo quiero desearles el mejor de los éxitos y muchas gracias y felicidades a todos. De estas mesas deberán salir cosas importantes para la plataforma electoral del tricolor, que seguramente está muy enriquecido con la participación de propuestas de la militancia y ciudadanos en general.